Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a pensar, a meditar en una de estas aristas, en una de estas cualidades de la grandeza de Dios. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en su eternidad, pensamos en su poder, pensamos en su amor, pensamos en su omnisciencia, pensamos que Él lo sabe todo, que Él lo puede todo, que Él está en todo lugar, que Él no tuvo inicio, no tuvo fin. Un poco rememorando lo que vimos la semana pasada. Si estuviste la semana pasada, estuvimos meditando en Isaías capítulo 40 y pensando en el incomparable Dios de Israel. Y hoy día vamos a pensar un momento, a detenernos a meditar en una de esas cualidades, en una de esas aristas del carácter de la persona de Dios, y es acerca de su bondad, acerca de su misericordia, cómo Dios se complace en bendecir, en sostener, en ayudar al que está afligido, al que está pasando tribulación, al que está en diferentes circunstancias. El día de ayer, si estuviste en la oración y pudiste escuchar un pequeño adelanto de lo que el día de hoy vamos a compartir. El día de ayer hicimos una introducción a lo que es el Salmo 107, que es justamente el salmo que vamos a meditar hoy. Y hoy día sí lo vamos a ver completo. Ayer solamente fue una introducción, como para dejarte con el sabor en la boca ahí, ¿cierto? Como para dejarte con ganas de querer escuchar un poco más. Así que el día de hoy vamos a meditar en esto. Así que te invito, por favor, ahí, mi hermano, mi hermana, donde tú estás, puedas acompañarme a leer la palabra del Señor, la bendita palabra del Señor. Y vamos un momento a el Salmo capítulo 107. Salmo capítulo 107. Es un salmo un poco extenso, sin embargo, muy hermoso, y vamos a tratar de pararnos y detenernos para escudriñar todas las verdades que se encuentran ahí, pero igual tratar de abarcar todo lo que este salmo nos quiere decir. Vamos a empezar leyendo los 10 primeros versos y luego vamos a seguir avanzando, ¿sí? Así que acompáñame, por favor, mi hermano. Salmo 107, versículo número 1, dice la palabra del Señor: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Este salmo pertenece a la quinta división de los salmos. Los salmos están divididos en 5 secciones, y esta quinta y última división es más orientada a la alabanza, ¿sí? A la alabanza. La mayoría de los salmos que vas a encontrar en esta quinta sección de esta subdivisión del libro de los salmos están dirigidas o están encaminadas a la alabanza al Señor, y alabanza al Señor por diferentes razones, ¿sí? Por su grandeza, por su amor, por su poder, por su sabiduría, por su misericordia. Este salmo en específico nos lleva a alabar al Señor por su amor y su cuidado al liberar de aflicción a todo aquel que se encuentra en una situación difícil. Si podemos pensar en una idea central de este salmo completo, yo sé que hemos leído solamente ahorita los 10 primeros versos, pero luego vamos a leer los demás, y quiero solamente enmarcarte en que la idea central de este salmo 107, es un cántico de alabanza al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos alabar al Señor? Pues una de las razones por las cuales debemos alabar al Señor es porque Él libra de la aflicción a todo aquel que se encuentra en ella, ¿sí? Y aflicciones, hermanos, podemos vivir y podemos experimentar de diversas índoles. Aflicción por causa de circunstancias externas a nuestro control. Podemos, sea una catástrofe, una enfermedad, algo que no manejamos.
También podemos pasar aflicción por causa de nuestro propio pecado, porque tal vez hemos estado desobedeciendo, viviendo una vida desordenada y el Señor disciplina nuestras vidas y estamos pasando un momento de dificultad. También puede ser por causa del pecado de otras personas que nos afectan a nosotros. Entonces hay aflicciones diversas y de diferentes índoles. No todas tienen que ver con el pecado, pero independientemente de cuál sea la razón, cuál sea la causa que origina esta aflicción en nuestras vidas, la enseñanza de este salmo es que Dios sabe librar de aflicción, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres, simplemente cuando nos arrepentimos, nos humillamos ante el Señor y clamamos a Él. Una de las frases que se va a repetir 4 veces en este salmo es: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Eso tú lo vas a ver, por ejemplo, en el verso número 8, lo vas a ver en el verso número 15, lo vas a ver también en el verso número 21 y también lo vas a ver en el verso número 31. ¿Sí? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra frase que vas a encontrar también repetida 4 veces aquí en este salmo es la que se encuentra en el verso 6. Clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Eso lo puedes ver en el verso número 6, también lo puedes ver en el verso número 13, también lo puedes ver en el verso 19 y también lo puedes ver en el versículo 28. Claman a Jehová en su angustia y Dios los libra de sus aflicciones. Entonces es una idea que es común a este salmo, y este salmo, hermana, está dividido en 4 secciones, ¿sí? Hay 4 escenarios donde podemos ver a Dios librando. En primer lugar, desde los versos 1 al 9, justo lo que hemos leído, vas a poder visualizar cómo Dios libra a aquel que se encuentra necesitado, ¿sí? Que está oprimido, que se encuentra en angustia y clama al Señor, Dios le libra. También la segunda sección lo vas a ver desde el verso 10 hasta el verso 22, donde podemos ver que Dios libra al pecador que se arrepiente también, ¿sí? Dios no solamente libra a aquel que se encuentra en graves problemas y clama a Él, pero también libra a aquel que por causa de su pecado, ¿sí?, de su desobediencia al Señor, se ha metido en problemas y estando en esa circunstancia difícil, Él recapacita, se da cuenta de su error y clama al Señor. Dios también le perdona y le libra. Versos 10 al 22. También la tercera sección, vamos a notarlo, desde el verso 23 hasta el 32, donde vamos a ver, hermanos, a aquellas personas que, reconociendo el poder y la soberanía y el control de Dios, en este caso específico, sobre las circunstancias de la naturaleza, sobre un mar embravecido, se humillan ante el Señor y claman a Él, Dios también les libra. Entonces, Dios libra a los que se humillan ante Él. Y por último, desde los versos 33 al 43, vamos a ver, amado hermano, cómo Dios libra a los justos en general. Toda aquella persona que confía en Dios, que obedece al Señor, puede tener la certeza y la seguridad de que si se encuentra en alguna circunstancia difícil, Dios le va a librar, Dios le va a ayudar. Entonces, 4 escenarios, 4 tipos de personas diferentes: el necesitado, el pecador que se arrepiente, aquel que se humilla ante el Señor y el justo. Todas estas personas pueden contar con el beneficio, la bendición tremenda de, aún encontrándose en cualquier dificultad, pueden acudir al Señor y ser librados. En esta mañana yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, que cualesquiera que sea la situación en la que tú te encuentras, si tú te encuentras en una de estas 4 categorías de personas, eres una persona necesitada en este momento de ayuda, de socorro, o eres una persona que tal vez has estado viviendo una vida desordenada ante el Señor, has desobedecido en algunas cosas al Señor y te das cuenta que necesitas volver al Padre. O tal vez estás reconociendo que las circunstancias te sobrepasan y no puedes tener control de ellas y reconoces que solo Dios puede tener control de tu vida. O tal vez estás obedeciendo al Señor y estás permaneciendo fiel a Dios y aún así encuentras dificultades en la vida, sea cual sea. Si te encuentras en una de estas 4 situaciones, déjame decirte en esta mañana, Dios te puede librar, Dios te puede ayudar. Y vamos a centrarnos entonces en esta primera porción de este salmo maravilloso, donde nos habla acerca de cómo Dios libra al necesitado.
Entonces, el verso central de este salmo lo encontramos en el primer verso. El verso número 1 es el verso clave de todo este salmo, porque a partir de este verso se desprende todo lo demás. El verso número 1 es un mandato, es un imperativo bíblico al pueblo de Israel, pero también a todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Y este mandato es: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Ese es el mandato. ¿Y por qué tenemos que alabarle? Porque Él es bueno. ¿Por qué tenemos que alabarle? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué tenemos que alabarle? Porque cuando estábamos necesitados Él nos redimió. ¿Por qué tenemos que alabarle? Porque cuando estábamos en pecado y nos arrepentimos, Él nos oyó y nos levantó. ¿Por qué tenemos que alabarle? Porque cuando estábamos aún en medio de mar embravecido y de las aguas tempestuosas, clamamos al Señor y Él nos ayudó. ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Porque aún viviendo en obediencia y en justicia, fuimos afligidos por personas malas y clamamos a Dios, Él nos ayudó haciendo justicia. Entonces hay diversas razones por las cuales podemos alabar al Señor y todas se desprenden del verso número 1, de este mandato, de este imperativo, de esta orden que tú y yo, mi hermano, tenemos que cumplir. Alabemos al Señor aún en medio de las circunstancias difíciles, levantemos nuestras voces, exaltemos el nombre del Señor, alabémosle al Señor. Y qué bueno, qué saludable es, hermano, mi hermana, desarrollar un corazón agradecido, desarrollar un corazón que constantemente esté alabando al Señor, desarrollar un corazón que constantemente esté entonando cánticos, salmos e himnos espirituales, cánticos espirituales al Señor en nuestros corazones, como manda la palabra de Dios, porque eso va cambiando nuestra mentalidad, va limpiando nuestra mente por medio de la palabra de Dios, por medio de las alabanzas, vamos limpiando nuestra mentalidad y cambiando la óptica con el cual vemos la vida. Estoy seguro que si tú pasas demasiado tiempo en la televisión, viendo las noticias, leyendo los periódicos y viendo todas las desgracias y las tristezas de este mundo pecador, pues te vas a desanimar definitivamente. Es lo mismo que pensar que si todos los días comes hamburguesas fritas con papas fritas y con cremas y con todo, si comes eso durante mucho tiempo o durante un cierto tiempo, inmediatamente vas a empezar a sufrir de colesterol, de los triglicéridos, porque eres al final lo que comes, lo que ingieres. Entonces, si yo no voy a poder estar saludable comiendo un mes, 2 meses solamente hamburguesas, entonces ¿cómo puedes pensar, cómo puedes imaginar que vas a encontrarte saludable espiritualmente hablando, si todos los días estoy consumiendo noticias, novelas y todas estas noticias negativas que vienen de este mundo? No estoy diciendo que tenemos que ser unos ermitaños y desconectarnos del mundo en el cual vivimos. Lo que digo es de que todo tiene una correcta y adecuada proporción y tenemos que tratar de alimentarnos de la palabra de Dios y, en este caso, alabarle al Señor. Alabar a Jehová. ¿Por qué? Y la principal razón, mi hermano, porque Dios es bueno. Él es bueno, hermano. Eso significa que en Él no hay mancha, en Él no hay pecado, en Él no hay sombra de variación, dice la palabra de Dios. De Él recibimos toda dádiva y todo don perfecto. Él es el Padre de las luces. Dice Pablo en 1 Timoteo que Él habita en luz inaccesible, que nadie ha visto ni puede ver. Él es el Santísimo, el Santo, Santo, Santo. Él es bueno, hermanos, es bondadoso, es benigno y todas las variaciones de esa palabra, ¿verdad? Bueno, bondadoso, benigno, aquel que es bueno en naturaleza, en su esencia. Cuando el joven rico se le acercó a nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. Y con eso Él no está diciendo que Jesús no es bueno porque Jesús es Dios. Lo que Él está diciendo es que no podemos llamar ni atribuirle la cualidad moral de bondadoso, de bueno en esencia a ningún ser humano, porque ningún ser humano es bueno. Tenemos rasgos de bondad, tenemos rasgos de benignidad. La Biblia nos llama a ser bondadosos, ser benignos, pero bueno, en esencia, no hay ningún ser humano, hermanos, porque aún los creyentes todavía batallamos contra el pecado y aún los mejores creyentes de entre nosotros luchamos y batallamos con áreas oscuras de nuestra vida, con pecados, con inclinaciones pecaminosas en nuestro ser, pero Dios no. Él no tiene ningún tipo de lucha en su interior, Él no tiene ningún tipo de batalla mental en su interior. Él es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Y su bondad, hermano, su santidad, su pureza,
moral, su pureza de esencia, no lo aleja de nosotros. Sí, a veces nosotros decimos con cierto desdén y hasta con cierto desprecio, miramos a aquellos que viven una vida desordenada, aquellos que viven una vida perdida, y decimos, ok, sí, vamos a ayudarles, pero de lejitos nomás, ¿no? Porque de alguna manera nos sentimos un poco incómodos ante su estilo de vida, ante su manera de pensar pecaminosa y qué sé yo. Pero Dios no es así, hermano. Él es bueno, pero su bondad no lo aleja de nosotros, sino que ahí entra el otro atributo de su carácter, su misericordia. Su misericordia es para siempre. La misericordia es la compasión que siente Dios hacia aquellos que se encuentran en una situación de necesidad, ante la humanidad entera que se encuentra perdida por causa del pecado. Dios siente misericordia, compasión, y eso no le aleja de nosotros, sino lo acerca a nosotros. Y por eso tenemos que alabarle, porque ¿de qué nos serviría, mi hermano, mi hermana, un Dios puro, santo, maravilloso, pero que se encuentra tan lejos de nosotros que no podemos ni siquiera pensar en Él o ni siquiera agradarle? Una de las enseñanzas del Islam es que Alá, el Dios en el cual ellos creen, es inalcanzable. Él es completamente inescrutable, no se le puede conocer, no se le puede comprender completamente, solamente se puede vivir de acuerdo a sus designios. Y qué triste, hermanos, es una religión así. Qué triste es tener un Dios al cual no podemos conocer, al cual no podemos acudir, al cual no podemos derramar nuestro corazón con sinceridad, sino que tenemos que guardar ciertas formas y posturas físicas y dirigirnos ante Él con ciertas palabras, porque y aún así ni siquiera tenemos una certeza de que Él realmente nos está entendiendo, nos está escuchando, porque está tan alto y tan lejos de nosotros que no podemos ni siquiera atrevernos a conocerle. Pero Dios no es así. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios cercano, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que se puede conocer. Dice en la palabra, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Así que Dios es bueno, Él es cercano. ¿Quiénes son aquellos que son los más calificados para decir que es así, que Dios es bueno, para certificar, para testificar que Dios es bueno? Los redimidos del Señor. Y la palabra redimido, hermano, es el vocablo hebreo goel. Y esto da la idea, ¿sí? Da la idea de una persona que ha sido rescatada, aquel que ha sido esclavizado o aquel que ha sido vendido, capturado. Y entonces, según la ley israelita, según la ley de Moisés, si tú te encontrabas vendido como esclavo o te encontrabas esclavizado, tu pariente cercano, aquel llamado Goel o pariente redentor, el más cercano a ti, él tenía el derecho, él tenía la obligación moral de rescatarte, de pagar lo necesario para que tú puedas salir libre. Y esa es una de las enseñanzas de la Biblia más hermosas, que Dios se hizo nuestro Goel. Jesucristo vino a la tierra y se hizo nuestro pariente cercano. Él se hizo como nosotros, se hizo un hombre, aunque sin pecado, para hacer justamente eso, nuestro Goel, nuestro pariente redentor, aquel que nos redimió, que nos compró con su sangre maravillosa y nos rescató de la esclavitud del pecado, de la perdición donde nosotros nos encontramos. Así que los redimidos del Señor, aquellos que han sido redimidos del poder del enemigo, rescatados de aquel poder, que se encontraban bajo el poder de alguien más poderoso que ellos, pero vino Dios que es más poderoso aún y nos rescató del enemigo, nos salvó, nos redimió, nos compró, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, liberó nuestras cadenas y nos sacó de la esclavitud. Nosotros somos los calificados para poder decir: sí, Dios es bueno. Hermanos, los ángeles viven en los cielos en perfecta comunión con el Señor. Ellos contemplan la gloria de Dios todos los días, le alaban, le bendicen, pero sabes, ellos no son los más idóneos para calificar la bondad de Dios. Los animales acá en la creación, todos los días al amanecer, ¿verdad? Cantan al Señor, le alaban y comen porque Dios les provee sus alimentos y viven porque Dios les da hálito de vida, y aún así ellos alaban al Señor con sus plumajes, con su pelaje, con su vida, pero aún así ellos no son los más calificados para declarar la bondad de Dios. Las estrellas en el firmamento brillan con fulgor, supernovas, estrellas, soles gigantescos, el universo, la creación entera alaba al Señor, bendice el nombre de Dios, proclama la obra de sus manos, pero aún así ellas con toda su gloria no son los más calificados para poder proclamar la bondad de Dios. Aquellos que son los más calificados para proclamar la bondad de Dios son aquellos que, estando perdidos, fueron rescatados. Aquellos que, estando muertos, fueron vueltos a la vida. Aquellos que, estando camino al infierno, fueron rescatados del infierno y fueron trasladados a la luz.
aquellos que han conocido de primera mano la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la majestad y el poder y la sabiduría y la bondad de Dios. Ellos, tú y yo, mi hermano, y todo aquel que ha creído en el nombre de Jesús, todo aquel que es consciente de dónde ha sido rescatado, de la vanidad de su vida, a la bondad y la misericordia de los hijos de Dios, esa persona somos los más calificados para decir sí, es cierto, amén. Dios es bueno. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado, Él nos ha ayudado, Él nos ha bendecido. Díganlo entonces los redimidos del Señor. No solo alabemos al Señor, pero proclamemos, dice este salmo. No solamente alabemos al Señor y digámosle, Padre, tú eres bueno, digno de alabanza. Gracias, Señor, por tu grandeza. Pero dice también, proclámenlo a la humanidad. Díganle a Dios que Él es bueno, alábenlo. Pero también díganle a la humanidad, Dios es bueno. Él es digno de alabanza, Él es digno de confianza. Si tú te acercas a Él y confías en Él, Él te va a ayudar. Si tú te acercas a Él, Él te va a liberar. Si tú confías en Él, por más profundo que sea tu pecado, por más profundo que sean tus problemas, por más angustioso que sea tu camino, por más problemas en los que te hayas metido, por más esclavizado que estés, por más oprimido que estés por el diablo, Él te puede librar. Entonces, hermano, esto es tanto una exhortación a la alabanza como al evangelismo, porque aun cuando alabamos al Señor, evangelizamos, porque estamos proclamando al mundo la grandeza de Dios y no tenemos que hacerlo en ocultos. Por supuesto, alabamos al Señor en nuestra casa, lo hacemos en la iglesia, pero realmente debemos vivir una vida alabando al Señor completamente y eso cambia aún nuestra manera de pensar. Alabar no solamente es cantar, alabar es vivir una vida de gratitud, vivir una vida de gozo, vivir una vida de alegría en el Señor y un comportamiento adecuado a esas actitudes y eso proclama al mundo, hermanos. Que creemos en un Dios bueno, en un Dios de esperanza. Los cristianos en esta época, si bien es cierto, tenemos que estar en casa muchas veces o aún guardando restricciones o aún con las mascarillas y todo, hermano, eso no significa que debemos de ser tristes, apagados o apáticos. No. Tenemos que aún reflejar en nuestros rostros la felicidad, la bondad, la alegría, el gozo de vivir una vida más un día más de la mano con el Señor. ¿Estás viviendo en gozo, hermano? ¿Estás viviendo en alegría? ¿Te has dejado apabullar por los problemas? Tal vez te has olvidado de alabarle al Señor. Tal vez te has olvidado de proclamar a los cuatro vientos que tu Dios reina, que tu Dios vive. Tal vez tu corazón se ha olvidado que Dios libra y puede librar. Dice este salmo, los que ha redimido del poder del enemigo, verso 3, los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Claro, vienen desde el desierto, caminando, están en necesidad, no tienen vestido, no tienen alimento, están a punto de desfallecer, están cansados, agotados, entristecidos, dolidos. Y en esa situación, dice el Salmo, en esa circunstancia tan dura, tan difícil, de necesidad, de angustia, de opresión, ellos clamaron a Jehová en su angustia y la respuesta maravillosa es, Él los libró de sus aflicciones, Él los ayudó. Hay muchos salmos, hermanos, y muchos textos que nos hablan acerca de esto, textos maravillosos. Por ejemplo, el Salmo 100, capítulo 100, versículo número 5, dice, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Salmo 106, versículo número 1, dice, aleluya, dad gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él tiene compasión de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Él tuvo compasión de estas personas que estaban por el desierto errantes, sin saber a dónde ir, perdidos. Y es fácil perderse en un desierto. Todo es arena, ¿cierto? No hay una indicación clara a dónde ir. No sé si alguna vez tú te has perdido en alguna circunstancia así. Yo no me he perdido en un desierto, pero sí me he perdido, en algún momento me perdí en la selva. Entramos a Iquitos, a una sección más allá de la ciudad, donde había ya muy cerca a la selva virgen, y entré a pasear, a mirar. Yo en mi inexperiencia, en mi inmadurez tal vez, de ver todo eso nuevo, entro y camino, y cuando me doy cuenta, todo eran árboles, todo era verde y todo era igual. No recordaba el camino por donde había venido y de verdad fueron momentos de bastante nerviosismo para mí porque no sabía cómo regresar. Gracias al Señor me encontró uno de los jóvenes locales que vivían ahí, que ellos sí conocen ya
obviamente las rutas adecuadas por dónde ir, y al final pues me hizo regresar a buen recaudo, pero fácilmente me pude haber perdido ahí, hermanos, y entre esa situación tan difícil, sin saber a dónde ir, sientes angustia, sientes desesperación porque no sabes a dónde ir, todo es igual, y esto es una circunstancia parecida, sin dirección, sin un lugar estable donde vivir, hambrientos y sedientos, desfallecientes, necesitados. ¿Sí? No solo la necesidad es económica, no solo la necesidad es física, la necesidad también es muchas veces emocional, la necesidad muchas veces también es de propósito, de dirección. Las personas estamos necesitadas, sí, algunos están necesitados de trabajo, algunos están necesitados de economía, algunos están necesitados de salud, algunos están necesitados de paz, algunos están necesitados de un propósito para su vida, porque simplemente respiran, más no viven, más no tienen claro un camino por donde ir. Algunos están necesitados, hermanos, de encontrar un lugar estable, porque siempre están de aquí para allá, de relación en relación, de problema en problema, de pecado en pecado, de angustia en angustia, y nunca encuentran una estabilidad, nunca encuentran un lugar donde plantarse. Hay incluso personas que tristemente andan de iglesia en iglesia y nunca encuentran un lugar donde plantarse, nunca encuentran un lugar donde establecerse y crecer. La necesidad, hermanos, del ser humano va más allá que la economía. La necesidad del ser humano es integral. Es física, es espiritual, es emocional, es económica, y implica muchos aspectos. Pero en todas esas circunstancias, ¿cuál es el factor? ¿Cuál es aquello que puede marcar la diferencia? Es, en primer lugar, la misericordia de Dios. En segundo lugar, cuando acudimos a esa misericordia. Porque mira, qué triste es. Dios es bueno, hermano. Si fuera un Dios inalcanzable, un Dios imposible de alcanzar, un Dios que no se le puede conocer, a que no se le puede clamar, bueno, pues estamos perdidos completamente. Pero Dios se le puede alcanzar, Dios se le puede clamar, a Él puedes acudir y Él te va a escuchar. Claro, no lo voy a ver físicamente, pero la Biblia me asegura que si yo clamo a Él, Él me oye. Y aún así, hermanos, hay personas que no acuden a la misericordia de Dios. Por eso yo te animo en esta mañana, acude a Dios. Acude al Señor. Si tienes alguna necesidad, pues Dios es la fuente para suplir esa necesidad. ¿Tienes alguna necesidad física? Pues Dios es tu sanador. ¿Tienes alguna necesidad económica? Pues Dios es tu proveedor. ¿Tienes alguna necesidad de propósito para esta vida, de dirección? Pues dice la Escritura, pide a Dios sabiduría, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Tienes alguna necesidad de amor, de afecto? Dice la Escritura, Dios es amor. Él es amor, no solamente Él da amor, Él es amor. ¿Ves? ¿Tienes alguna necesidad de algo, mi hermano? ¿Tienes necesidad de perdón en tu vida? ¿Necesitas ser perdonado? ¿Necesitas sacarte este peso del corazón? Claramente dice la palabra que si clamamos y pedimos perdón y a nuestros pecados al Señor, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo he hecho fuera. Entonces, si tienes alguna necesidad, si tenemos alguna necesidad angustiosa en este tiempo, el mejor lugar al cual tú y yo podemos acudir es al Señor en primer lugar. Mira lo que dice el Salmo 118, versículo 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que contaré las obras del Señor. Cuando los hombres dicen, este es el final, Dios dice, no, la última palabra la tengo yo. Cuando el hombre dice, no hay solución para este problema, Dios dice, ¿hay algo difícil para mí? Yo soy el Dios todopoderoso. Cuando el hombre dice, este es caso perdido, o esta es caso perdido, Dios dice,
Él hace y llama las cosas que son como si no fueran. Él hace nuevas todas las cosas. Hermanos, el límite de Dios en los hombres es el inicio para el poder de Dios. Lo que los hombres no pueden hacer, Dios puede. Lo que los hombres no pueden alcanzar, Dios nos puede dar. ¿Cuál es la llave a esta bendición hermosa? Clama al Señor y Él te librará de cualesquiera angustia que estés viviendo. ¿Y cómo los libra? Dice el verso número 7, los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. ¿Qué significa? Esto es maravilloso. Los desiertos siempre están allí, hermanos. Y lo que vive lo que dure este mundo, hermano, desiertos siempre van a haber. Angustias siempre van a haber. Lugares difíciles siempre van a haber. Pero mira lo que dice aquí. Dios no cambia tu desierto. Lo que hace es te dirige por camino derecho para que llegues a un mejor lugar. En los desiertos, muchas veces, no en todos, pero en algunos desiertos hay lugares conocidos como oasis, o fuera de los desiertos ya hay ciudades habitables donde hay agua, donde hay vegetación. Lo que estás diciendo acá el salmista es, tú estás en un desierto, estás en una situación angustiosa, difícil. Dios no va a liberarte desapareciendo el problema. Él va a liberarte guiándote a un mejor lugar, a un lugar de confort, a un lugar de dirección, a un lugar de sabiduría, a un lugar de provisión, a un lugar de paz, a ciudad habitable, dice el Señor. Si yo tengo una necesidad de provisión, Él va a guiarme a un lugar donde yo pueda ser provisto de mis necesidades. Si yo estoy en una situación de falta de amor, de carencia, de soledad, Él va a guiarme entonces a un lugar donde yo pueda encontrar relaciones con otras personas y poder sentir compañía y poder tener ese amor que necesito. Si yo tengo necesidad de dirección en mi vida y no sé qué hacer, entonces Dios no va por arte de magia convertir todo en algo bueno, no, Él me va a dirigir, me va a dar la sabiduría para tomar decisiones que me lleven hacia el camino que Él ha trazado para mi vida. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. Por lo tanto, verso número 8, nuevamente la orden es: alaben la misericordia del Señor. Alaben la misericordia del Señor, que se compadece de su creación, que se compadece de sus hijos, que los libera si claman a Él, que los ayuda si elevan una oración genuina de corazón al Señor. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta, ¿verdad? Aquel que tiene hambre y sed de justicia, dice el Sermón del Monte, ¿cierto? Bienaventurados son esas personas, porque Dios les saciará. ¿Tienes alguna necesidad en tu vida, mi hermano, mi hermana? Te doy la receta. Clama a Dios. ¿Tienes alguna necesidad tan grande, tan angustiosa y no sabes qué hacer? No encuentras camino. No confíes en el hombre. No acudas y te apoyes en el brazo de la carne. Acude en este mismo instante. Allí donde tú estás, dobla tus rodillas y clama al Señor, porque Él conoce tu necesidad y te quiere ayudar, pero clama a Él. Confía en Él y recuerda, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es santo, pero también es misericordioso. No está lejos de ti, está tan cerca a ti como una oración de distancia, dispuesto a ayudarte, pero tienes que clamar a Él, mi hermano. Tienes que acudir a Él, tienes que reconocerle. El segundo punto y la segunda sección, llamémoslo así, de este salmo, nos va a mostrar la palabra del Señor, que Dios no solamente libra a aquellos que se encuentran en problemas, sino también en problemas, y cualquiera puede ser, ¿no? Puede ser una enfermedad, una catástrofe, la muerte de un familiar. El primer bloque habla acerca de personas que se encuentran en gran necesidad, que está fuera de su control. La segunda sección, lo vas a ver clarísimo, desde el verso 10 hasta en adelante, vas a notar ahí que el caso ahora es de aquellas personas que se encuentran en problemas, pero por causa de su pecado. Hay una gran diferencia entre vivir una circunstancia difícil, una enfermedad, una catástrofe, una desgracia, la pérdida de un empleo, tantas cosas que pueden pasar cuando sucede de una manera que no esperamos y son circunstancias más allá de nuestras fuerzas, que no podemos controlar.
Pero una cosa muy diferente es cuando por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, nos metemos en problemas. La bendita esperanza de la palabra de Dios es que si yo me he metido en problemas por causa de mi pecado, si yo me he metido en angustia por causa de desobedecer al Señor, sabes, el ser humano diría, sabes que eres culpable, mereces castigo, mereces pasar lo que estás viviendo. Muchas veces escuchamos en las noticias ahora, hablando del Perú, ¿cierto? Y cuando cada día nos vamos a ver las noticias y vemos la cantidad de contagiados, la cantidad de infectados y vemos toda esta problemática que estamos viviendo, escucho muchas personas que dicen, el Perú tiene lo que se merece. Y bueno, es una declaración muy dura, ¿cierto? Es muy dura cuando decimos eso, es muy duro cuando decimos, bueno, el Perú tiene los políticos que se merece, el Perú tiene la enfermedad que se merece, porque merecemos eso, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de cuidado, y uno puede decir, bueno, objetivamente es cierto, objetivamente estamos viviendo las consecuencias de nuestros propios actos, sí es verdad, pero hermanos, qué bueno que este mundo no es tan cuadriculado como eso, qué bueno que este mundo no solamente es causa y efecto. Es cierto, hay una causa y efecto. Si yo desobedezco, voy a experimentar las dificultades. Si yo obedezco, voy a experimentar bendición. Pero sabes que el mundo es más grande que eso. Es más grande, es más complejo que solamente decir causa y efecto. Y gracias a Dios por eso, hermano. Porque si no, sería todo tan frío como decir, si obedeciste, te va bien. Si desobedeciste, estás perdido. Y sabes que todos estaríamos perdidos entonces, porque todos en algún momento de la vida le hemos fallado al Señor. Y le fallaremos al Señor. Pero gracias a Dios que la vida es más que eso. Gracias a Dios que entra en escena la misericordia de Dios, quien a pesar de ser santo y de haber prometido en su palabra que si tú obedeces vas a ser bendecido, pero si desobedeces vas a pasar dificultades, a pesar de eso también está abierta una puerta de escape para decir, si tú aún has pecado, si aún le has fallado al Señor, pero si te das cuenta de eso, recapacitas y vuelves a Dios, Él es amplio en perdonar. Mira lo que dice el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y hierro. Pero la razón por la cual ellos estaban afligidos no es porque estaban oprimidos por el poder del enemigo, como lo dice el verso anterior, el bloque anterior. Aquí la razón por la cual ellos están afligidos no es porque hay un enemigo más poderoso que ellos, sino aquí la razón por la cual están afligidos, la dice el verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, dice las consecuencias, verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Por supuesto, porque el hombre le gusta mucho ponerse como juez, nos encanta ponernos como juez y juzgar a las personas y decir, ¿sabes qué? Tú ya no tienes solución, ¿sabes qué? Tú eres así, tú eres asá, tú no vas a cambiar, pero gracias a Dios vuelvo a repetir que el mundo es más grande que eso y que Dios es más grande que eso. Y sí, el juez de toda la tierra puede juzgar, pero también puede perdonar, también puede salvar. Mira el verso número 13. Cuando estas personas que se encontraban oprimidas por causa de su pecado, se encontraban afligidas, esclavizadas, en cárcel por causa de su pecado y de las consecuencias de su pecado, recapacitaron, ahí donde estaban, recapacitaron, clamaron al Señor en su angustia, dice el verso número 13, la noticia maravillosa y hermosa de la Escritura es que Él los libró de sus aflicciones. Él los libró de su aflicción. Y qué bueno, hermanos, qué bueno de verdad, vuelvo a repetir, que tenemos esta esperanza en la palabra de Dios. El pecado, mi querido hermano, mi hermana, el pecado no solamente nos quita poder espiritual, no solamente nos roba el gozo, no solamente nos roba la comunión con Dios, sino también nos mete en problemas. Nos mete en grave angustia, en circunstancias difíciles por causa de la desobediencia a Dios. Cuando nosotros el mejor método de protección para tu vida es la obediencia a Dios. ¿Tú quieres experimentar una vida lejos de problemas, lejos de angustias, lejos de dolor? Hermano, obedece la palabra de Dios, obedécela. Cuando no la obedecemos, cuando nos entercamos, cuando somos obstinados en no obedecerla y seguir nuestro propio pensamiento y no obedecer la palabra de Dios, nos metemos en problemas, vivimos en problemas. No sé cuántas veces lo voy a repetir, mi hermano. Mucha gente dice, no, tú hablas así porque tú te vas bien en la vida. Hermano mío, amado, lindo, precioso. No hay favoritos para Dios, mi hermano. No existen los favoritos para Dios. La cosa es clara. Obedece la palabra de Dios y te va a ir mejor. Obedece la palabra de Dios y vas a experimentar bendiciones de Dios. Por supuesto, eso aún así no excluye a alguien de poder vivir pruebas. Todos los cristianos vivimos pruebas.
Pero si quieres una vida más satisfactoria, con menos problemas, más tranquila, con paz, obedece la palabra de Dios. Sigue obedeciendo la palabra de Dios y permanece obedeciendo la palabra de Dios. Cuando estas personas, por causa de su pecado, fueron esclavizadas, fueron afligidas en prisiones de resentimiento, en prisiones de odio, en prisiones de amargura, de esclavitud financiera y de tantas cosas que podemos vivir por causa del pecado, aún estando en esa circunstancia, hermanos, porque cuando uno está bien, pues todos son amigos nuestros, ¿verdad? Pero cuando estamos en problemas, nadie nos quiere. Cuando estamos angustiados, nadie nos llama, nadie nos visita, nadie nos busca, porque el ser humano es así, ingrato. Pero aún en esa circunstancia, hermano, en medio del dolor, de la aflicción, de la amargura, del estrés, de la ansiedad, de la depresión, del miedo, de la impaciencia y de tantas cosas con las cuales podemos luchar en esta vida, hermanos. Aún estando en esa situación tan difícil, clamamos a Dios en su ayuda. Dice la Escritura que Él nos libra de cualquier aflicción que estemos viviendo. Ahora, por supuesto, no se menciona explícitamente, pero está implícita la idea del arrepentimiento. No tiene sentido, iría en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, decir que no importa, no te arrepientas, sigue viviendo como quieras, pero clama a Dios, Él te va a ayudar. No, mi hermano, no. Obviamente, para clamar a Dios y para que Él me oiga, tengo que arrepentirme. Dice el Salmo, David, si hubiera mirado al pecado de mi corazón, dice, Jehová no me habría escuchado. Entonces, es clara la enseñanza de las Escrituras, que si quieres que Dios te escuche, entonces tienes que arrepentirte de tus pecados. Entonces, vamos armando una idea bonita acá. Lo primero que dijimos hace un momento atrás es, te encuentras en necesidad, te encuentras en angustia, te encuentras en problemas por causa de tu pecado. Sí, hay salida. Busca a Dios. Pero ¿quieres que Dios te escuche? Arrepiéntete de tu pecado. Y a partir de ahora empieza a vivir en obediencia al Señor. Esa es la idea, obedecerle al Señor. Me hace pensar y me hace recordar la historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Lucas capítulo 11, del verso 11 en adelante, nos habla acerca de este joven, engreído, inmaduro, desobediente, orgulloso, altivo, que le dijo a su padre, padre, dame mi heredad, antes de que te muera, yo no voy a esperar hasta que tú te mueras, así que dame mi herencia, que yo me quiero ir a vivir con mis amigos y a darme la gran vida. Y su padre se lo dio, y este hombre, dice la Escritura, que fue y lo derrochó, con rameras, con prostitutas, con amigos y mal vivir. Desperdició todo su dinero, y cuando se encontraba sin nada, sin dinero, obviamente los amigos desaparecieron también. Y este joven, solo, desesperado, comenzó a buscar trabajo y no encontró sino en una granja de cerdos, donde él ahí seguramente limpiaba los excrementos de los animales, ayudaba ahí a las actividades de la granja, y tenía tanta hambre que aún deseaba comer lo que los cerdos comían. Imagínate al grado de necesidad que llegó. La pregunta es, ¿qué necesidad había de que esa persona llegara a ese punto, cierto? ¿Qué necesidad había? Él tenía todo en casa. Pero es que el ser humano es así, hermano. Somos necios, duros de corazón. Pensamos que nuestros caminos son superiores a los caminos de Dios. Y no es cierto. Nos equivocamos, fallamos. Y cuando nos encontramos en el error, en el pecado, en la desesperación, lo más triste es que muchas personas se quedan allí y no, aún así se endurecen tanto en su corazón que le echan la culpa a Dios todavía. Le dicen, no, ¿por qué Dios permite que viva así? No, perdóname, tú te saliste de la voluntad de Dios, tú desobedeciste al Señor, Dios te dijo, haz esto, ve por este camino, y tú no fuiste por ese camino, te fuiste por el camino que tú querías, y estás experimentando ahora la tristeza, la decepción, el engaño, lo que tú pensabas que era maravilloso, tu plan perfecto, te diste cuenta que era un castillo de naipes, Dios lo sopló y no quedó nada. Todo lo que tú pensabas que era maravilloso, hermoso, precioso, no quedó nada. Tu famoso plan no funcionó, no sirvió. Lo que tú pensabas que se iba a dar, no se dio. Y ahora te encuentras decepcionado, decepcionada, triste, angustiado. Y aún así cierras tu corazón a Dios, en vez de volverte a Él. Estas personas fueron más inteligentes. Estas personas fueron más sabias. Dijeron, no, yo
voy a volver al Señor. El hijo pródigo también lo hizo. Dice que estando ahí en su desesperación, volvió en sí, recapacitó, pensó con claridad. Por fin, después de haber actuado como un tonto todo este tiempo, de haber actuado realmente como una persona que no tiene inteligencia, como un necio, como dice la Escritura, recapacitó, volvió en sí, usó de inteligencia y dijo, no, ¿yo qué hago aquí? Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos dame un techo y dame un lugar de trabajo para poder ganarme la vida. ¿Ves? Recapacitó. La noticia maravillosa de ese hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, es que antes de que él recapacitara, su padre ya lo esperaba, hermano. Y cuando su padre lo vio a lo lejos, corrió para abrazarlo y besarlo, para ponerle una túnica nueva, zapatos nuevos, para ponerle un anillo en su mano, para hacer fiesta en su honor. Y el hijo decía, no, pero papá, yo no soy digno, no soy digno, porque a veces nos ponemos como jueces, aún de otros y de nosotros mismos también. Dijo, no, no soy digno, Señor, yo me he equivocado, papá, ¿sabes qué? Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre dijo, calla la boca. Vayan y maten un becerro gordo, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido y ha sido encontrado. Esto es lo que habla este salmo, hermanos. Así nos hayamos desviado del camino, así te hayas desviado tanto que ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que orabas al Señor, cuándo fue la última vez que le serviste, cuándo fue la última vez que te gozaste en su presencia, así te hayas desviado tanto del camino del Señor. Dice la Escritura que si ahí, desde donde tú estás, recapacitas, te das cuenta que tu única salida es el Señor y vuelves a Dios y te arrepientes de tus malos caminos y clamas al Señor, dice la Escritura, que allí donde tú estás, Él te librará de tu aflicción. Mira lo que dice el verso 14. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, Juan capítulo 8, Jesucristo prometió, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la amargura, de la falta de perdón, de las consecuencias del pecado. Por esto, verso número 15, alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro, dio libertad a aquellos que estaban oprimidos por causa del pecado. Él los ayudó, Él los bendijo, Él los soportó. Hay un caso más aquí dentro de este texto. Estamos hablando de aquellos que siendo desobedientes al Señor, pues Él los liberó. Pero también hay otro caso más. Mira lo que dice el verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Acá hay un segundo caso. De entre aquellos que desobedecieron al Señor, hay algunos que dice que por su insensatez fueron postrados en cama, fueron postrados en una enfermedad, en una angustia física, porque dice que su alma abominó todo alimento, no estaban ya cerca de la muerte, estaban a punto de morir. No sabemos exactamente cuál fue la condición a la que llegaron, pero sabemos que fue por causa de su rebelión y de su maldad. Sabemos, hermanos, porque la Biblia lo enseña así, que hay niveles en la disciplina del Señor y Dios nos puede disciplinar por medio de su palabra, por medio de la exhortación de otros hermanos, de nuestros líderes espirituales, pero también cuando persistimos en el pecado y en la desobediencia, Dios aún nos puede disciplinar con pruebas, con una enfermedad o incluso con la muerte. Dios se puede llevar a creyentes muy desobedientes, se los lleva, hermanos. Y es una disciplina del Señor, eso ya lo hemos enseñado antes. Aquí está hablando de ese tipo de personas que han llegado tanto a su rebelión, que estando ya al borde de la muerte, ya ni siquiera deseaban comer porque ya estaban a punto de fallecer. Estaban ya viendo cerca la muerte, ¿sí? Y sabemos que las personas que ya están cerca de la muerte, normalmente ya no quieren comer, ya aún abandonan ese deseo natural de poder alimentarse. Y estas personas, dice, su alma abominó todo alimento, llegaron a las puertas de la muerte, estaban a punto de morir ya, desfallecientes, dolidos, enfermos, totalmente angustiados. Y con eso no estoy diciendo, hermano, que todo aquel que se enferma es por causa del pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay pecadores que son disciplinados con enfermedad por Dios, por causa de su pecado, ¿sí? No todos los que se enferman es por causa del pecado, no estoy diciendo eso. Entonces, estas personas llegaron a la puerta de la muerte, postrados en debilidad y abatimiento. Sin embargo, desde lugares donde se encontraban, a la puerta de la muerte, y en su debilidad, en su abatimiento, aún ya sin aprobar alimento, ya desesperados completamente, ellos, dice, clamaron al Señor en su angustia, y una vez más, hermanos, por tercera vez, esta bendita noticia.
Clama a Dios en tu angustia, no importa dónde te encuentres, en necesidad, por causa del pecado, aún al borde de la muerte. Clama al Señor, dice, y Él te librará de su aflicción. Dice el Salmo capítulo 34, verso número 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los santos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. El Salmo capítulo 40, versículo número 1, dice: al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre roca y afirmó mis pasos. Puse en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Ves? La idea es esa, hermanos. Por más profundo que sea el pozo de desesperación donde nos encontremos, por más hundidos en el pecado que nos hayamos encontrado, por más problemas, por más grandes que sean los problemas, las angustias, los dolores, las aflicciones en los cuales hayamos caído por causa del pecado, por causa de malas decisiones, por causa de pecados de otros contra nosotros, por causa de diferentes circunstancias, por más grande que sea el problema donde tú y yo nos podamos encontrar, la solución siempre será: clama al Señor, porque de donde tú estás, Él te puede levantar, Él te puede librar, Él te puede ayudar, Él te puede sostener. Y qué hermoso es, el verso 20 dice, ¿cómo libra a estas personas? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué interesante es esto, ¿verdad? Ellos están angustiados, afligidos, abandonados, a punto de morir, pero Dios no envía medicina, Dios envía su palabra. ¿Por qué? Porque el principal problema del hombre, mi hermano, no es físico. No es una enfermedad, un virus contra el cual luchemos, por supuesto. Hay un aspecto físico en la vida del hombre, pero el principal y más grande problema del ser humano no es físico, es espiritual, es el pecado. Porque el pecado es el que domina nuestro corazón, ciega nuestra mente, nos endurece ante Dios, nos hace pensar que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios, nos hace pensar que podemos vivir sin consecuencias en esta vida como nosotros querramos. Y cuando nos damos cuenta, no es cierto, porque Dios gobierna esta creación y Él ha establecido leyes y principios bíblicos que cuando los desobedecemos encontramos maldición, encontramos tristeza, encontramos angustia. Pero gracias a Dios, vuelvo a repetir, que este mundo no solamente es causa y efecto. Si fuera solamente causa y efecto, Dios te diría, ¿sabes qué? No te puedo ayudar porque tú desobedeciste lo que yo te dije. Así que piña pues. Pero gracias a Dios que el mundo no es así. Gracias a Dios que Dios no es así. Él es bueno. Y no solo es bueno, es misericordioso. Y si yo me he equivocado, y si yo le he fallado al Señor, y si yo he tomado un camino necio, aún desde mi necedad, si recapacito y le pido perdón a Dios, Él me puede ayudar, salir a mi favor y bendecirme. ¿Eso significa que Dios pasa por alto y no toma en cuenta la maldad? No significa eso. Eso nos apunta directamente al Evangelio, hermano. Dios es un juez justo. Él debe castigar la maldad. Si tú te has equivocado, si tú le has fallado al Señor, si tú has pecado, Dios debe castigar ese pecado. Él debe hacerlo porque Él es el juez justo de toda la tierra. Si no lo castigara, no sería el juez justo. Él debe castigar tu pecado. Ponte a pensar en cada pecado que has cometido. Ponte a pensar en cada pecado que cometerás y que aún no sabes. Dios debe castigar cada uno de esos pecados porque Él es el juez justo, pero sabes, Él es misericordioso, Él no quiere castigarte a ti, Él no quiere castigarme a mí, por eso es que Él envió a su Hijo amado, porque castigarte a ti y castigarme a mí significaría que fuéramos al infierno, pero Dios no quiere que vayas al infierno, mi querido amigo, amiga. Dios no quiere que vayas a la condenación eterna, donde el fuego no se apaga, donde el gusano nunca muere, donde vas a sufrir por toda la eternidad por tus pecados. Dios te ama. Y te ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que si crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y Cristo pagó en la cruz tus pecados y mis pecados. Cada desobediencia, cada rebeldía, cada acto de rechazo al Señor que hemos tenido, todos fueron pagados en la persona de su Hijo allí en la cruz. Cuando Él fue clavado a ese madero y derramó su sangre preciosa, Dios castigó nuestra maldad.
Por eso ahora Dios es el que santifica, es el que justifica, es el que perdona. Por eso ahora Dios puede perdonarte, Dios puede librarte, Dios puede decirte, te perdono. Te has vivido una vida de equivocación, has vivido una vida de error, has vivido una vida de malas decisiones. Está bien, yo te perdono ahora, pero no te perdono gratuitamente. Yo castigué esa maldad, lo que tú merecías pagar. Causa y efecto, causa y efecto. Tú merecías pagar el efecto de tus decisiones, pero yo los puse sobre mi Hijo en la cruz del Calvario para poder darte a ti el perdón de tus pecados. Hermano, dime si eso no es una razón para alabar al Señor. Dice el verso 21, por eso, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza, publiquen sus obras con júbilo, evangelicen con alegría, cuéntenle a las personas. Yo me equivoqué. Yo viví una vida de inmoralidad, yo viví una vida de error, yo viví una vida de odio, yo viví una vida de rebeldía, yo viví una vida de angustia, yo viví una vida de soledad, yo viví una vida de depresión, yo viví una vida de daño, de ruina, de destrucción, pero Dios cargó esos pecados y la maldad de esos pecados en la persona de su Hijo ahí en la cruz y los condenó allí, los pagó y yo soy libre ahora y por eso puedo acudir al Señor y creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz, Él me salvó, Él me perdonó, Él me libró, dice, envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. El libro de Proverbios dice que la palabra del Señor es medicina a nuestros huesos, es aliento a nuestra alma, es un respiro de aire a nuestro corazón dolido y por el pecado. Y ahora, mi hermano, hermana, sanados por la palabra del Señor, perdonados por el Señor, sabedores de que somos libres ahora de toda condenación. La Escritura dice, Romanos capítulo 5, versículo número 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y santificados y perdonados y declarados justos, entonces ahora, ¿qué nos queda, mi hermano, mi hermana? Alabarle al Señor. Alábale al Señor. Él te ha perdonado, Él te ha librado, Él te ha ayudado. Proclama las obras del Señor. Confiesa a Cristo Jesús y testifica de Él, mi hermano. Tercer punto, verso 23 al 32. Dice la palabra del Señor. Ahora vamos a ver los primeros dos bloques. Hemos visto cómo Dios libra al menesteroso, al que está en necesidad. También hemos visto en el segundo punto cómo Dios libra a aquel que, habiendo pecado, se arrepiente. Y Dios le libra de las consecuencias de su pecado. Tercero, ahora vamos a ver a que Dios libra a los que se humillan ante Él, a los que viven una circunstancia que los sobrepasa y no saben qué hacer. Dios también puede librar a estas personas. Verso 23 dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Uno de los lugares, hermano, donde el hombre se siente más vulnerable y pequeño es en el ancho y vasto mar. Yo ya me siento nervioso nomás de cuando he ido a nadar a los ríos de Iquitos. Son ríos muy profundos y no son como los ríos de la costa donde tú puedes pisar el fondo. Los ríos de la selva son muy profundos, no, tu pie no da al fondo y el agua es verdosa, es oscura, no ves que hay abajo y te sientes tan pequeño, hermano, tan vulnerable ante la fuerza del río, ríos muy anchos, tan anchos que a veces no logras ver el otro extremo y te sientes tan pequeño, tan temeroso, tan vulnerable. Y imagínate, hermano, en el mar, el ancho y vasto mar, kilómetros de agua, kilómetros hacia los costados y hacia abajo también, porque es hondísimo. Nos sentimos tan vulnerables, tan pequeños. Por más que nos encontremos dentro de una embarcación, hermano, eso no es garantía de seguridad completa. Mira al Titanic y mira otras embarcaciones que se han hundido en medio de fuertes tormentas y de tempestades y de peligros que hay en alta mar.
Dice aquí la palabra del Señor que aquellos que están en los mares y que trabajan, ¿no? Que ganan su vida ahí en medio de esto, trasladando comercios y cosas en los mares, ellos han visto el poder del Señor, ellos han visto cómo los mares se vuelven tempestuosos. No sé si has visto alguna vez un video así, pero es terrible, los barcos se mueven, son barcos enormes, son barcos que pesan cientos de toneladas, pero se mueven como si fuera una hoja en el viento, porque el agua tiene tanto poder, hermano, que mueve los barcos como si fueran hojas. Y las embarcaciones se mueven como si no pesaran nada y son barcos pesadísimos. Pero en una tempestad las olas son enormes, la lluvia, las tempestades puede atemorizar hasta el hombre más valiente, hermanos. Dice ahí, suben a los cielos las ondas, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Claro, eso habla del bamboleo, ¿no? Del bamboleo del mar, y te hace caminar y titubear como si estuvieras ebrio, que no puedes mantener el equilibrio, no te puedes parar firme porque el mar y el barco te lleva de un lado hacia otro, hace doblar y temblar las rodillas hasta el más valiente. Y toda la ciencia del hombre es inútil porque no podemos detener el embate de la naturaleza, hermanos. Con todos nuestros avances tecnológicos, no podemos detener un terremoto, no podemos detener la erupción de un volcán, no podemos detener un huracán, un ciclón, una tormenta en medio del mar. No podemos detenerla. No tenemos el poder para hacer eso. Eso nos sobrepasa. Está mucho más allá de nuestros límites. No podemos detener un rayo. No podemos detener un cometa. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Está más allá de sus límites, de sus limitaciones. Me hace acordar este episodio de los evangelios cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, ¿cierto? Y se encontraron en medio de una gran tempestad. Y esta barca se iba a hundir ya, y los discípulos estaban aterrados. Y mira que eran hombres de mar, eran hombres acostumbrados a las tempestades, eran hombres acostumbrados a las olas y a todo esto, pero estaban tan atemorizados y tan aterrados que despertaron al Señor y dijeron, Señor, que perecemos, ayúdanos. Tenían miedo. Y dice maravillosamente la Escritura que Jesús se paró y reprendió al mar y los vientos y se calmaron. Se calmaron, la tempestad desapareció y se volvió todo tan calmo que los discípulos solo pudieron arrodillarse y decir, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento, hasta el mar le obedecen? Ese hombre, mi hermano, es Dios. El hombre no tiene poder para controlar la naturaleza. Dios sí. A su reprensión, dice, callan los vientos. A su palabra, los montes tiemblan. A su palabra, el mar se encrespa. A su palabra, hermano, a su sola palabra, tan grande es su poder, la creación obedece, porque ha sido creada por Él y es sostenida por Él. Hermanos, donde nuestra ciencia es inútil, donde nuestros límites llegan, empieza el poder de Dios. Hay personas, y he conocido testimonios de personas. Los doctores le han dicho, ¿sabes qué, querido amigo, amiga? Ya no hay nada que hacer contigo. Tú ya estás rumbo a la muerte, no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada, solo calidad de vida. Y estas personas han clamado al Señor. ¿Y sabes qué, mi hermano? Siguen vivas hasta el día de hoy. Conozco algunos casos cercanos de personas que habían sido desahuciadas por la ciencia, que hasta el día de hoy siguen vivos. Y cuando se han hecho análisis, están sanos. Están sanos. Otros que no han sido sanados aún, pero siguen vivos. Y el doctor dice, tú no puedes estar vivo, tú no debes estar vivo ya porque tu situación física es incompatible con la vida, pero ¿por qué estás vivo? Ayer lo dije, hermanos. Nuestra vida depende de un hilo. Sí, es cierto, nuestra vida depende de un hilo. Pero ese hilo está sostenido por la mano de Dios. Y eso significa, mi hermano, que nunca pasará nada con nosotros que no provenga de la bondadosa mano de Dios. Y cuando nuestra ciencia es inútil, cuando nuestros avances médicos ya no tienen nada que hacer, cuando nuestra inteligencia ya no sabe qué hacer, Dios sigue todavía teniendo el control. Dios sigue todavía teniendo poder. Dios sigue todavía teniendo sabiduría y control de todo. Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo número 1, que cuando Jonás, el profeta, fue enviado por el Señor a predicar a Nínive, Jonás se fue hacia el lado contrario, desobedeciendo al Señor. Él dice que tomó un pasaje y se fue para Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y cuando llegó allí, se metió a un barco, ¿verdad? Y pagó el pasaje y se fue para alejarse del Señor.
Pero dice la Escritura en Jonás capítulo 1, verso 4, que Dios mandó una tempestad muy grande, un fuerte viento, una tempestad grande en el mar. Tanto así, dice que el barco en el que se encontraba estaba a punto de romperse. Imagínate, barcos hechos justamente para soportar las olas y el viento, estaba a punto de romperse por tan grande tempestad que ellos estaban experimentando en ese momento. Mira lo que dice Jonás capítulo 1, verso 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de qué nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu carrera? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él le había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Sí? A veces, y ese es un secreto, ¿no? Es algo maravilloso. Dios tiene el control de la creación y a veces Él permite, ¿no? Que las circunstancias se enturbien y se causen caos alrededor nuestro. Y es porque tal vez algunos de nosotros estamos siendo desobedientes al Señor, ¿no? Y Él está permitiendo algunas circunstancias difíciles, pero esas circunstancias difíciles aún afectan a los que nos rodean. Y en este caso de Jonás, los marineros acostumbrados al mar tenían miedo porque había una gran tempestad. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Señor y Dios les ayudó. Dios les ayudó. Es lo que dice el verso 28. Dice: entonces ellos claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Verso 31, una vez más. Cuando las circunstancias te sobrepasan, cuando está más allá de tus límites, pero clamas al Señor y Él te ayuda de manera sobrenatural, proveyendo un trabajo de donde no hay, proveyéndote salud cuando estabas enfermo, proveyéndote bendición o liberación de algún peligro cuando ya no sabías nada más que hacer, y Dios te provee de manera sobrenatural y te ayuda mostrándote su gran poder, su gran amor, su gran sabiduría. Entonces no nos queda más que alabarle. Alaben al Señor, alaben su misericordia, las maravillas para con los hijos de los hombres. Dice el verso 32, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Entonces ya vamos viendo tres oportunidades, mi querido hermano, donde podemos ver la grandeza, donde podemos ver el amor, donde podemos ver la sabiduría del Señor. Y por último, versos 33 al 43, dice la palabra del Señor, y con esto terminamos. Verso 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y les da, y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El último cuadro que vemos acá, mi hermano, es la soberanía de Dios sobre los hombres, aún controlando la tierra, aún cambiando la tierra, cambiándola, convirtiendo los ríos en desiertos, los desiertos en lugares fructíferos, para que el pueblo que tiene necesidad pueda vivir. Es, hermano, Dios quien bendice la obra de nuestras manos, quien nos hace fructificar,
quien provee para que el pueblo que confía en Él y le busca pueda sembrar sus campos, pueda plantar viñas, pueda prosperar, y Él es quien los bendice, Él es quien los multiplica. Por supuesto, hay un esfuerzo humano que el pueblo de Dios tiene que hacer para salir adelante, pero en última instancia, hermano, detrás de todo se encuentra la poderosa y bondadosa mano de Dios, quien bendice la obra de nuestras manos. Eso es lo que termina diciendo este salmo. ¿Por qué tenemos que alabarle al Señor? Porque Él bendice la obra de nuestras manos, porque Él es la fuente de nuestro poder, de nuestra fuerza, Él es quien nos ayuda. Aquí vemos la misericordia, el amor, la bondad de Dios, quien ordena los acontecimientos de la vida humana, aún de las sociedades, ¿no? Ordenando a los pueblos, humillando a los soberbios, a los malvados, levantando a los justos. ¿Sí? Donde hay justos, dice, Dios bendice y prospera esa ciudad. Donde hay injustos, donde hay malvados, Él abate esa ciudad y trae juicio sobre esa ciudad. Y podemos verlo claramente en muchos ejemplos en la vida diaria. Naciones donde hay injusticia, donde hay maldad. Entonces Dios provee, Dios permite que haya calamidades para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre en la angustia clame a Dios. Y donde hay justos, Dios bendice, provee, prospera. Maravilloso. Dios entonces humilla a los soberbios, ordena a los pueblos, levanta a los justos, ejecuta justicia, vela por el pobre y el menesteroso, ordena y cuida su creación. Él es el Dios cercano, como yo les decía, el Dios bueno, que cuida de su creación, que no abandona la creación, que cuida a los suyos. Aquí no hay una exhortación directa a la alabanza, aunque sí se nos dice en el verso 42, vean los rectos y alégrense, y los malos cierren su boca, porque Dios es el dueño y soberano de la creación, y son los justos, hermanos, quienes hemos creído en Él y quienes lo obedecemos, somos los que son beneficiados por su amor y poder. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, y con esto termino. La Escritura dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Este salmo, así como empezó con una orden, ¿verdad? Verso 1, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, termina diciendo, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Quién, al escuchar este salmo, al estudiarlo como lo hemos estudiado hoy, reconocerá los caminos de Dios, cómo Dios se mueve, cómo obra el Señor, cómo Él es? ¿Quién entenderá que si estás pasando una gran necesidad, querido hermano, hermana, amigo, amiga, económica, de salud, de cualquier circunstancia, pero clamas al Señor, Él te puede ayudar? O tal vez has desobedecido al Señor y eres consciente que le has fallado al Señor. Eres consciente que estás haciendo cosas en desobediencia, que estás viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Pero en esta mañana tú dices, yo quiero arrepentirme. La Escritura promete, si tú haces eso y vuelves al Señor y clamas a Él, Él te puede perdonar y Él te puede levantar. O tal vez estás pasando una circunstancia tan dura, tan difícil que sobrepasa tu control. Es como estar en el mar en medio de una tormenta. Tu ciencia es inútil, la medicina es inútil, ya nada sirve, está fuera ya de tu control, no sabes qué hacer, estás desesperado, desesperada. Aún en esa circunstancia, si clamas a Dios, la Escritura promete, Él te puede ayudar. Y si tú estás viviendo en obediencia al Señor, estás viviendo en justicia, pero de alguna manera estás experimentando la opresión de los malvados, de aquellos que sin temor a Dios gobiernan a veces los pueblos, aún así, confía en Dios, porque Dios ordena y cuida de su creación. Él vela por los justos, Él castiga a los soberbios, Él humilla a los que son altivos, a los que son malvados, Él levanta, bendice y otorga bienestar a sus hijos. Si algo te puedo decir en esta pandemia es, Dios no ha dejado de proveer a ninguno de sus hijos, a ninguno. Yo he hablado con muchos hermanos, no solamente acá en nuestra iglesia, sino en otras iglesias. Y te digo, y te puedo decir con seguridad, no he conocido ni un solo hijo de Dios que haya pasado necesidad al punto de la desesperación y del abandono. No. Dios ha provisto siempre pan en la mesa del hogar de sus hijos, trabajo para que sus hijos puedan seguir adelante, salud, y aún aquellos que Dios ha permitido su soberanía llevárselos,
los ha premiado, hermano, los ha promocionado con la patria celestial. Así que no hay pierde jamás para los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este final de este sermón? Clama a Dios, confía en Él y en cualquier circunstancia que te encuentres, búscale y cuando el Señor te libre y aún antes de que lo haga, siempre y en todo momento, alábale, alábale al Señor, alábale porque vive, alábale porque reina, alábale porque es bueno, alábale porque su misericordia es para siempre, alábale porque en tu necesidad te ayudó, alábale porque cuando eras pecador te perdonó, alábale porque Él tiene más poder que nadie. Cuando te encuentras en una situación desesperada, Él te puede ayudar. Y alábale porque Él gobierna y es rey sobre las naciones. Alábale. Publica en el mundo su alabanza. Cuéntale a otros lo que Él ha hecho contigo. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho con tu vida. Habla de Jesús y de sus grandezas, de su poder, de su amor, de su misericordia. Porque hay personas, querido hermano, que aún viven en necesidad. El día jueves, el día viernes, perdón, el pastor Alfredo Uc, misionero en Tailandia, nos contaba cómo hay personas que no han escuchado ni una sola vez de Jesús, que viven en angustia, viven en enfermedad, viven en dolor. Y sabes, tú tienes la ventaja de que sabes a quién acudir, sabes orar, tienes tu Biblia, pero esas personas viven en angustia, en necesidad, en opresión, y no tienen a quién clamar. Claman a dioses falsos que no les oyen, que no les pueden ayudar. ¿Ves cuánta necesidad hay? ¿Por qué tenemos que avanzar en las misiones? ¿Por qué tenemos que seguir predicando el Evangelio? Porque hay cientos de miles, millones de personas que aún no conocen a este Dios maravilloso, que hoy, quiera Dios, hayas conocido un poquito más. Dios maravilloso, precioso, que sabe librar a aquel que confía en Él. Vamos a orar.